El último plan de Zenin capítulo 91. Capítulo 91. Ideales dice Mute mirando fijamente al anciano. No responde a la pregunta de Mute y un extraño silencio envuelve el área. Mudo mira confundido la figura hasta que su boca de anciano tiembla y habla con cansancio. De hecho, pero obviamente no por mucho más tiempo. ¿Pero por qué un hechicero Jujutsu tan fuerte está aquí? Oh, ahora que lo pienso. Escuché que un hechicero de grado especial llamado Mute fue obligado a esconderse. Mute miró fijamente al hombre con el sudor corriendo por su rostro. El hombre frente a él no era nadie normal. Mute comienza a mover los dedos preparándose para cortar al anciano hasta que el hombre deja escapar una ligera risa y habla. No hay necesidad de estar paranoico, supongo que eres mudo. Pero no te preocupes, no tengo intenciones de decírselo a nadie, además de que voy a morir pronto. Si te preguntas cómo supe que estabas paranoico, se debe a mi técnica. En una versión simplificada, puedo ver las emociones de alguien. Mute mira fijamente a la figura anciana antes de dejar escapar un suspiro y hablar. Soy mudo. ¿Pero qué haces tan adentro de este bosque? El anciano sonríe antes de hablar. Voy a fallecer pronto, y esta área solía ser un parque cuando era más joven. Disfruté quedarme aquí mientras crecía, así que creo que debería morir aquí. ¿Pero por qué estás aquí? Sé que te estás escondiendo de las superiores de Jujutsu, pero debería haber una razón por la que parecías tan cansado mientras caminabas antes de que te dieras cuenta de mí. Mute miró fijamente al anciano antes de golpear el suelo con el pie, aumentando el tamaño de la tierra debajo de él y formando una losa de tierra para sentarse. Mute sabía que esta conversación iba a ser larga. Mute habló para responderle al hombre. Antes de que pueda responder a tu pregunta, déjame hacerte una. ¿Qué harías si toda tu vida implicara matar a un hombre? Y no lograste matar al hombre, pero mataste al que te obligaba a matarlo. ¿Qué harías a continuación? El anciano dejó escapar un fuerte antes de hablar. Aún así intentaría matar al hombre que te derrotó. Mute miró confundido al anciano antes de apoyar la barbilla en su mano y hablar, haciendo una pregunta. El mayor tosió antes de hablar. Porque en este mundo, la fuerza lo es todo. Si eres el más fuerte, puedes hacer lo que quieras. Claro, puede que te sientas solo, pero si solo te preocupas por ti mismo, ese sentimiento no significa nada. Y si perdiste contra ese hombre, eso significa él es más fuerte que tú. Mute asintió con la cabeza tratando de procesar lo que dijo el hombre, pero antes de que pudiera digerir completamente el discurso, el anciano habló una vez más. Si eres más fuerte no tienes a nadie a quien servir. Estás en la cima del mundo. Estoy seguro de que has escuchado el dicho que todos los hombres son iguales en la muerte. Pero eso no es del todo cierto. Deja un legado donde todos te temen incluso después de la muerte. Estar por encima de los demás incluso en la muerte. Si te concentras en ti mismo y no te comparas con los demás, tu potencial es casi infinito. Mute mira fijamente al hombre antes de notar que la respiración del anciano comienza a disminuir rápidamente. Mute mira fijamente el pecho del hombre antes de hablar una vez más. Estoy seguro de que no te has dado cuenta de que mi muerte se acerca rápidamente. Así que, si realmente quieres morir, déjame darte este último consejo. Mute observa cómo el anciano deja escapar una débil sonrisa antes de agarrarse a su pecho sintiendo los lentos latidos de su corazón. Los ancianos respiraron profundamente por última vez antes de hablar. Quienes desean morir siempre vivirán más que quienes desean sobrevivir. La mano vieja y arrugada del anciano se desliza de su pecho cayendo sobre el banco de madera cubierto de musgo. Mute mira fijamente al anciano observándolo lentamente descansar, muriendo. Mute mira el cadáver antes de sentarse de la losa y alejarse del banco. Claramente, la conversación con el anciano ha hecho que Mute cambie de opinión sobre algo. Capítulo 92. Capítulo 92. Junio. Han pasado los meses y ahora estamos en junio de 2018. Es una noche oscura y se puede ver a Mute comprando. Mute estaba mirando las camisetas con una expresión aburrida en su rostro. Con el paso de los meses, la apariencia física de Mute ha cambiado solo ligeramente. Mute creció un poco más, llegando a medir 6'1". Mute escogió una camisa y comenzó a mirar la marca en la misma antes de levantar la cabeza sintiendo algo. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, mientras las pocas personas en la tienda con Mute se arrodillaban presas del pánico antes de que una joven gritara. «Es un terremoto, bájate». Mudo ignoró a la mujer sabiendo que no era un terremoto. En lugar de eso comenzó a caminar hacia la salida del edificio. Mute salió de la tienda con la gente en la tienda mirándolo confundida.
Mute dejó de caminar en medio de la calle antes de mirar hacia una escuela. Mute observó cómo las paredes de la escuela comenzaron a temblar antes de que uno de los lados de la escuela fuera completamente destruido. Una enorme nube de polvo se formó en el costado de la pared de la escuela cuando dos estudiantes salieron volando de la nube de polvo y fueron perseguidos por una enorme maldición. Los estudiantes aterrizan en un techo más bajo antes de correr hacia la maldición saltando alrededor de su cuerpo y lanzándole ataques. La maldición dejó escapar un rugido de dolor antes de que de repente agarrara a un estudiante levantándolo en el aire. Mute miró fijamente la maldición que sostenía al estudiante hasta que sus ojos se abrieron al sentir una nueva y poderosa energía. En la azotea se escuchó una risa maníaca seguida del sonido de una camisa rasgándose. Megumi miró fijamente a Itadori con tatuajes que cubrían su cuerpo antes de que él dejara escapar una sonrisa salvaje y hablara con un tono de voz trastornado. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están las mujeres? Megumi mira fijamente a Sukuna con las piernas temblorosas. El sudor corre por el rostro de Megumi hasta que respira profundamente y junta las manos. Antes de que Megumi pudiera canalizar su energía de maldición, Sukuna de repente se agarró del cuello, sorprendiendo a Megumi y Sukuna. «Oye, sal de mi cuerpo», dice Itadori. Los ojos de Sukuna se abren mientras intenta procesar lo que está sucediendo. Megumi observa esto en estado de shock hasta que Itadori mira a Megumi. Megumi al ver esto aprieta los puños y comienza a canalizar energía maldita en sus manos. El aire comienza a crujir cuando Megumi respira profundamente. Itadori mira a Megumi confundida hasta que Megumi siente que alguien está parado a su lado y mira hacia atrás. Ver a Gojo parado directamente detrás de él. Megumi mira fijamente a Gojo y lo ve sosteniendo una bolsa de papel. Gojo-sensei, ¿qué estás haciendo aquí? Gojo mira a Megumi antes de sonreír y hablar. No estaba planeando venir, pero los superiores me harían pasar un infierno si un objeto maldito de grado especial desapareciera. Así que fui a hacer turismo, pero ¿lo encontraste? Antes de que Megumi pudiera responder a Gojo, Itadori habló. Yo me lo comí un poco. Gojo giró su cabeza hacia Itadori antes de que su cuerpo parpadeara y apareciera directamente frente a Itadori. Gojo miró fijamente a Itadori antes de sonreír y hablar. Realmente se combinó contigo, eso es muy divertido. Gojo estaba a punto de alejarse de Itadori hasta que sus ojos se abrieron cuando miró por encima de la cabeza de Itadori. Gojo miró fijamente una figura sentada en el borde del tejado más alto. Los pies de Mute colgaban del borde mientras él y Gojo se miraban a los ojos antes de que Mute sonriera y hablara. Ya es hora de que te des cuenta de que estaba aquí. ¿Pero te importaría explicarme qué está pasando aquí? No estaba prestando atención a tu conversación con ese mocoso de allí. Mute y Gojo se miran fijamente. La sonrisa trastornada en el rostro de Mute se hace más amplia antes de que Itadori hable abruptamente. Me comí un dedo y alguien está tratando de tomar el control de mi cuerpo. Gojo se burla antes de dejar escapar un fuerte bostezo y hablar con Mute explicándole detalladamente la situación. Este niño de aquí se comió un objeto maldito que contenía a Ryomen Sukuna. Sin embargo, en lugar de que Sukuna tomara el control total de su cuerpo por alguna razón, puede contenerlo. Mute asintió hacia Gojo antes de mirar a Itadori. Mute miró a Itadori hasta que algo le vino a la mente y habló con Sukuna haciéndole una pregunta. Hola Sukuna, ¿conoces a un rey llamado Milímetros Fubuki? Itadori mira a Mute confundido hasta que de repente aparece una boca en el costado del cuello de Itadori hablándole a Mute. ¿Cómo conoces a ese débil bastardo helado? Mute miró a Sukuna confundido antes de hablar. ¿Me dijo que la batalla entre ustedes dos duró horas? Por supuesto, antes de que perdiera contra mí. Sukuna dejó escapar una risita de disgusto antes de hablar. ¿Ese es el rumor que le contó a otros? La batalla apenas duró 10 minutos. Podría haber hecho un voto con la naturaleza pero eso era todo lo que tenía. Su fuerza no eran más que falsos mitos. Mientras continuaba la conversación entre Sukuna y Mute, Gojo y Megumi los miraron con expresiones confusas en sus rostros. No tenían idea de quién era este Milímetros Fubuki. Megumi continuó mirando a Mute hasta que su cerebro hizo clic y finalmente descubrió quién era. Después de todo, la apariencia de Mute todavía era tremendamente desconocida, la mayoría de las personas que habían visto su rostro estaban muertas. Los únicos vivos que han visto su rostro son los de primer y especial grado. Megumi solo descubrió quién era Mute porque recordó haberlo conocido en el callejón hace tantos años. Los dedos de Megumi comenzaron a temblar hasta que vio como Mute abruptamente giró su cabeza hacia la izquierda con una mirada desconcertada en su rostro.
Mute miró a través de una gran cantidad de árboles hasta que volvió a mirar a Gojo y habló. ¿De verdad mataste a Geto? Gojo miró confundido a Mute antes de hablar. Lo hice. ¿Estás enojado porque lo maté? Mute simplemente sacudió la cabeza antes de mirar hacia el denso bosque. El mudo podría haber jurado para sí mismo que acababa de ver a Geto. Capítulo 93. Capítulo 93. Primera misión. Mute continuó reflexionando para sí mismo mientras se agarraba la barbilla. Megumi y Gojo miraron a Mute hasta que saltó del techo y aterrizó junto a Itadori. Al ver esto, Gojo rápidamente se abalanzó hacia Mute y le lanzó un puñetazo. El puñetazo voló por el aire hasta que Mute se inclinó hacia la izquierda haciendo que el puñetazo se deslizara por su cara. Mute dejó escapar una sonrisa antes de hablar. No te preocupes Gojo, no planeo pelear contigo. Realmente solo vine aquí para comprobar la extraña energía que se admite fuera de esta escuela. Mute retrocedió rápidamente alejándose de Gojo. Mute se detuvo deslizándose con la espalda apoyada contra la pared. Gojo sonrió arrogantemente antes de hablar. ¿Finalmente recuerdas que te gané hace tantos meses, Mute? Mute se burló antes de responderle a Gojo. Te habría apuñalado en el cuello si Yuki no se hubiera involucrado. Pero lo diré de manera simple. Si no me molestas, Gojo, no te molestaré. Tan pronto como Mute terminó de hablar, su cuerpo parpadeó y desapareció de la azotea. Gojo chasqueó los labios mientras Megumi e Itadori miraban a Gojo con una expresión desconcertada en sus rostros. Un día después. La información de que Sukuna estaba atrapado en una embarcación había llegado a los superiores. Por supuesto, los superiores querían ejecutar a Itadori por el riesgo de que Sukuna quedara libre, sin embargo, Gojo no iba a permitir que asesinaran a Yuji. Gojo ahora estaba protegiendo a Yuji. En una semana comenzaría la primera misión de Yuji como hechicero Jujutsu. Pero antes de que esto pueda suceder, Yuji primero debe aprender a usar la energía maldita. Se podía ver a Yuji y Gojo caminando uno al lado del otro y conversando. ¿Quién era el hechicero que apareció en la azotea? Gojo miró a Yuji antes de hablar. Uno de los 4 grados especiales. Es un asesino llamado Mute o puedes llamarlo Genzenin. Pero no te preocupes, no podrá vencerme en una pelea. Yuji asintió con la cabeza hacia Gojo antes de hablar. Hemos estado caminando por un tiempo. ¿Hacia dónde nos dirigimos exactamente? Gojo simplemente sonrió mientras entraban a un edificio lleno de animales de peluche. Se podía ver al director Yaga sentado en un suelo de madera con las piernas cruzadas, mientras Yuji está a punto de aprender a controlar la energía maldita. Se puede ver a Mute parado en medio de Tokio apoyado en una pared de ladrillos con los brazos cruzados. Mute miró entre una multitud de personas antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Mute observó como una pequeña figura caminaba hacia él deslizándose entre una multitud de personas. La figura se detuvo directamente frente a él antes de mirar hacia arriba y hablar. «¿Pediste reunirnos aquí con Mudo?», dijo Mimiko. Mute asintió con la cabeza antes de mirar por encima de su cabeza y hablar. «Correcto, veo que Suda y los demás están en una azotea. Vine aquí para hacerte una pregunta. ¿Geto sigue vivo? Juro que lo vi ayer». Mimiko miró fijamente a Mute mientras el sudor le corría por la cara. Respiró hondo antes de hablar respondiendo la pregunta de Mute. «Suda y yo hemos visto a la persona de la que estás hablando. Sin embargo, estamos aproximadamente en un 90% seguros de que no es Geto. Hemos estado tratando de descubrir quién es desde hace un tiempo». Mute asintió hacia Mimiko. Claramente, ella no sabía quién era este nuevo Geto. Mute comenzó a mirar entre la multitud hasta que sus ojos se abrieron como platos. Miró por encima de un bote de basura y vio una rata. Sin embargo, esta no era una rata normal, sino un espíritu maldito. Normalmente esto no sería nada alarmante, los espíritus malditos están en todas partes, sin embargo, este espíritu estaba ocultando su presencia a propósito. Mute miró fijamente al espíritu maldito hasta que de repente desapareció. Mute chasqueó los labios. Alguien solo lo estaba mirando, en una azotea de Tokio, a unos kilómetros de Mute y Mimiko. Se podía ver a Geto de pie inmóvil con los brazos cruzados. Se podían ver puntos en la frente de Geto. Sonrió antes de murmurar algo para sí mismo. Es bastante inteligente. Incluso para una calificación especial, creo que es alguien a quien necesito conocer. Dice Geto mientras se golpea el bíceps con el dedo índice. Capítulo 94. Capítulo 94. Viejos conocidos. Han pasado algunas horas desde que se pudo ver a Geto parado en un tejado tocándose el bíceps.
En lugar de que Geto esté en un tejado, ahora se le puede encontrar apoyado en un roble con los brazos cruzados. Geto tenía una expresión aburrida antes de soltar un fuerte bostezo. Geto se tapó la boca mientras bostezaba antes de mirar hacia la derecha y sonreír. Geto extendió su brazo hacia adelante antes de que un cuervo maldito con varios ojos volara hacia su brazo. Geto miró fijamente un camino de tierra a su derecha mientras unos pasos resonaban, acercándose lentamente a él. Geto escuchó los pasos hasta que de repente se detuvieron. Los ojos de Geto se dilataron antes de levantar la vista y hablar. Es bueno que finalmente te unas a mí. Mudo. Geto miró fijamente a Mute, que estaba sentado en la gran rama de un árbol encima de él. Los pies de Mute colgaban de la rama mientras miraba a Geto. Mute miró fijamente las costuras en la frente de Geto antes de hablar. ¿Quién diablos eres tú? Geto sonrió después de escuchar la pregunta de Mute antes de responder. Esa es una forma grosera de iniciar una conversación, ¿sabes? Mute se burló antes de hablar. Me hiciste seguir a ese cuervo a propósito. Obviamente quieres hablar conmigo. Entonces, ¿quién diablos eres? No eres el Geto que conozco. Geto miró a Mute antes de suspirar mientras sacudía la cabeza. Bien, te diré quién soy después de que respondas una de mis preguntas. ¿Cuál es tu objetivo final? Mute miró a Geto confundido antes de responder mientras saltaba del árbol y aterrizaba directamente al lado de Geto. Estoy aquí para dejar un legado. Quiero que me recuerden incluso después de la muerte. Ese es mi objetivo final. Geto miró fijamente a Mute reflexionando. Después de unos minutos, Geto sonrió antes de estirar la mano y agarrar la costura de su frente. Geto rápidamente tiró de su mano hacia un lado sacando la costura que revelaba su cerebro. Sin embargo, su cerebro tenía una boca en su interior. Mute miró confundido al cerebro mientras Geto movía su mano por su rostro, volviendo a juntar su frente antes de hablar con Mute. No soy un Geto, sino un hechicero de hace miles de años. Mi técnica innata me permite cambiar de cuerpo colocando este cerebro dentro de la cabeza del hechicero. En lugar de llamarme Geto, por favor llámame Kenjaku. Pero, si alguna vez estamos en la multitud se refiere a mí como Geto. El rostro confuso de Mute creció mientras Kenjaku seguía hablando. Tu objetivo de dejar un legado va bien con el mío. Entonces, ¿qué tal si trabajamos juntos? Supongo que planeas luchar contra los hechiceros más fuertes para dejar un legado y, créeme, en unos meses el mundo del Jujutsu cambiará. Su cabeza. Kenjaku extendió su mano antes de continuar hablando. Y si no confías en mí, siempre podemos hacer un voto vinculante. Podemos acordar no dañarnos ni traicionarnos unos a otros. Pero, por supuesto, todo depende de ti. Kenjaku termina su frase antes de dejar escapar una sonrisa malvada en su rostro. Mute mira fijamente la espeluznante sonrisa pensando para sí mismo, tratando de pensar en cuál podría ser el plan de Kenjaku. Sin embargo, un voto vinculante elimina todos los factores que preocupaban a Mute. Una sonrisa caótica apareció en la de Mute mientras agarraba la mano de Kenjaku. Kenjaku y Mute sonríen mientras se dan la mano. Formando un voto vinculante, una semana después del voto vinculante entre Kenjaku y Mute. Se podía ver a Mute sentado sobre una enorme roca que dominaba un valle lleno de árboles separados por un pequeño y hermoso crujido. Mute se quedó mirando el crujido viendo cómo los peces nadaban por él. Mute contemplaba peces de colores a cientos de metros de distancia, a lo largo de años de lucha. Los ojos de Mute se habían vuelto afilados. Mute metió la mano en la capa negra que llevaba antes de sacar un teléfono. Mute comenzó a desplazarse por el mercado negro antes de que de repente dejara escapar un suspiro y hablara. El abrupto comentario resonó, sin embargo, nadie respondió. Mute miró hacia atrás, mirando a través de varios árboles, antes de burlarse y mover los dedos. En un instante, los árboles fueron cortados en dos, revelando a un hechicero vestido con una túnica verde y un sombrero de paja detrás de la raíz cortada de un árbol. El hechicero miró fijamente al mudo sentado antes de hablar con voz arrogante respondiendo a la pregunta del mudo. ¿Por qué estoy aquí? Es bastante simple. Estoy aquí para matarte. Capítulo 95. Capítulo 95. Hechicero extraño, ¿por qué estoy aquí? Es bastante simple. Estoy aquí para matarte. Mute miró al hombre con una mirada divertida antes de saltar de la roca y mirar fijamente a los ojos negros como la boca del hombre. Mute sonrió antes de hablar mientras el hombre se acercaba lentamente a él. Entonces, ¿quién te ordenó matarme? Los superiores de Jujutsu o algún otro grupo que quiera quitarme la vida.
El hombre sonrió antes de agarrar su sombrero de paja y quitárselo de la cabeza. El sombrero de paja se balanceó en el aire descendiendo lentamente hasta el suelo. Mute observó cómo el sombrero de paja aterrizaba en el suelo antes de que sus ojos se abrieran al ver el cuerpo del hombre desapareciendo por completo del bosque. Mute comienza a mirar tranquilamente a su alrededor tratando de encontrar al asesino. Este no es el primer asesino enviado para quitarle la vida. Y lo más probable es que no sea el último. Mute mira a través del denso bosque hasta que de repente la pierna izquierda de Mute comienza a temblar. Mute mira sus piernas confundido. La razón por la que las piernas de Mute temblaban no era por el suelo temblando debajo de él, sino por algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación distante de una mirada. La fuentada mirada era de alguien muy familiar para Mute. Sin embargo, nunca esperó volver a sentir esta mirada. Mute miró a su derecha antes de que una voz hablara. Ha pasado un tiempo, ¿no es así, hermanito? Apoyada en un árbol y con los brazos cruzados estaba la hermana mayor de Mute, Nuri. Mute miró fijamente a su hermana con los ojos muy abiertos. El trastorno de estrés postraumático que le provocó su hermana hizo que su mera mirada hiciera sudar a Mute. Las manos de Mute comenzaron a temblar al pensar en la posibilidad de que su hermana volviera a la vida. ¿Qué diablos está haciendo ella aquí? No hay manera de que Gojo la hubiera perdonado. Entonces el hechicero de antes probablemente sea un medium. Pero si está bajo el control de ese hombre, existe una gran posibilidad de que no pueda tomar sus propias decisiones. Y si su técnica innata funciona después de la muerte, no se sabe cuántas repeticiones tiene en mi cuerpo. Seguramente mi muerte está garantizada. Me limpio el sudor de la frente antes de reducir la distancia entre mi hermana y yo. Aparezco directamente frente a ella lanzándole un poderoso puñetazo a su cráneo. Solo tengo unos segundos antes de que ella active las repeticiones en mi cuerpo matándome instantáneamente. En esos pocos segundos tendré que matarla. Mi puñetazo voló por el aire antes de golpear violentamente el puente de su nariz. Sin embargo, su rostro no se mueve. La miro confundida hasta que el sonido de un crujido entra en mis oídos. Mi corazón se hundió al pensar que uno de mis huesos estaba destrozado, pero ese no fue el caso. En cambio, el cuerpo de mi hermana se transformó en un árbol. El árbol fue partido por la mitad por mi golpe. El árbol se desplomó ruidosamente sobre el suelo haciendo un ruido sordo. Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, un ataque golpeó mi sien y me hizo tambalear hacia un lado. Aprieto los dientes de dolor antes de que mi visión de repente entrara y desapareciera. Y el bosque a mi alrededor cambia, los árboles empiezan a girar salvajemente unos alrededor de otros. Antes de repente se separan y... conviértete en coloridos animales con globos que caen lentamente del cielo. Miro desconcertado los globos que caen hasta el rabillo del ojo. Veo una patada acercándose a mí. Miro con furia la patada entrante antes de congelarla en el aire. Escucho una burla verbal antes de que el hechicero de antes aparezca en mi visión antes de retroceder y detenerse a varios metros de distancia. La habilidad de este hechicero no es la de ser un medium en absoluto. Más bien, son ilusiones. Si puede controlar las ilusiones, no sé si será el hombre frente a mí. ¿Es real o simplemente una invención de su técnica? Si es solo una ficción, el verdadero probablemente me esté atacando, apuntando a una de mis áreas vitales. Entonces en unos segundos se me acercará un ataque. Miro a mi alrededor y justo en el momento justo, veo un objeto afilado acercándose a mi yugular, lo que me hace inclinarme hacia atrás esquivando por poco el ataque. Una espada afilada roza mi cuello cuando el hechicero aparece directamente frente a mí. Se chasquea los labios antes de correr hacia atrás y su cuerpo desaparece una vez más. Veo su cuerpo desaparecer mientras pienso para mis adentros. Sigue apareciendo una vez que ataca. Entonces, probablemente tenga que parecer capaz de atacar. Dejo escapar una sonrisa irónica antes de ver el suelo bajo mis pies pasar de hierba a arena y el bosque a mi alrededor desaparecer convirtiéndose en una playa. Siento que mis pies se hunden en la arena antes de que el hombre aparezca a mi lado blandiendo una katana directamente hacia mi cráneo. Capítulo 96. Capítulo 96. Realidad versus engaño. Los zapatos de Mute estaban hundidos en la arena, mientras el extraño hechicero se abalanzaba hacia él y le clavaba su katana directamente en la garganta. Mute sonrió salvajemente antes de congelar el cuerpo del hechicero. Sin embargo, el hechicero no se detuvo. Mudo al ver esto ignoró al hechicero que cargaba, miró hacia la derecha antes de inclinarse hacia atrás esquivando una espada.
El hechicero apareció a la derecha cortando su espada antes de que un talón golpeara su barbilla haciéndolo tropezar hacia un lado por el dolor antes de crujir sus nudillos y una enorme horda de abejas apareció de la nada. Las abejas invadieron a Mute, cegando su visión mientras el hechicero giraba con gracia alrededor del cuerpo del distraído Mute antes de cortar su espada en la parte posterior del cráneo de Mute. La katana cortó el aire silenciosamente antes de que su impulso se congelara. Los músculos del hechicero se abultan mientras intenta atravesar la barrera invisible entre él y Mute mientras Mute mira al hechicero que mira a través de la horda de insectos fantasmas. Mute mira fijamente al hechicero antes de que su brazo derecho se desdibuje y un poderoso golpe golpee la nariz del hechicero haciendo que su cabeza se balancee hacia atrás. El hombre retrocede tambaleándose antes de agitar las manos formando un símbolo de cruz. El símbolo de la cruz comienza a brillar en un azul brillante antes de que el cuerpo del hechicero se divida y varios clones falsos del hechicero rodean a Mute, quien observa cuidadosamente a los clones. Mute deja escapar una sonrisa antes de hablar. Eres bastante hábil para ser un hechicero del que nunca había oído hablar antes. ¿De dónde vienes exactamente? Los clones del hechicero miraron a Mute con expresiones en blanco. Mudo al ver sus expresiones sacudió la cabeza antes de suspirar. Claramente el hombre no tenía intención de hablar. Sin embargo, el hechicero con el que Mute luchaba no tenía antecedentes especiales. No era de un clan tan conocido como el clan Zenin. Era simplemente un hombre normal y corriente bendecido con una técnica innata. Este asesino desconocido fue llamado Kidla la ilusionista. Sin embargo, se sabe muy poco sobre la historia de este asesino, muy similar a la de Mute. Este asesino persigue la gloria. Matar a uno de los hechiceros más fuertes del mundo lo haría famoso de la noche a la mañana. Pero esta pelea no saldrá como Kidla quiere. Los clones que rodeaban a Mute se abalanzaron sobre él al unísono. Algunos de los clones saltan en el aire mientras que otros cargan directamente hacia Mute. Mute escucha los pasos de carga antes de extender su mano sobre su cabeza y mover sus dedos. El aire alrededor de Mute se arremolina mientras varios trozos de cuerda afilados salen de sus dedos cortando el aire. Los trozos de cuerda atraviesan las telas de las ilusiones de carga, dejando solo a un Kidla cargando contra Mute. Mute sonríe antes de reducir la distancia y aparece directamente frente a Kidla, dándole una poderosa patada en el pecho y lanzando a Kidla por el aire. Mute observa cómo Kidla vuela por el aire hasta que su cuerpo desaparece repentinamente. Mute mira a su alrededor pero el cuerpo de Kidla ha desaparecido por completo. Mientras Mute busca a Kidla, la arena bajo sus pies desaparece convirtiéndose nuevamente en hierba. Mudo mira confundido el pasto hasta que sus ojos se abren y salta en el aire. Los ojos de Mute se dilatan al mirar la cantidad de energía maldita dentro de las briznas de hierba. Cada brizna de hierba era potente con energía maldita. La brizna de hierba inesperadamente se disparó hacia la de Mute. Mute congela el pasto con su técnica innata, sin embargo, solo un poco de pasto se detiene. Las imparables briznas de hierba pasan volando junto al cuerpo descendente de Mute mirándolo mientras él aprieta los dientes de dolor antes de que las briznas de hierba a su lado desaparezcan. Los ojos de Mute se agrandan mientras mira el aire deformado sobre él antes de que una enorme roca se materialice sobre él. El enorme cuerpo golpea el cuerpo de Mute y lo hace estrellarse contra el suelo. El cuerpo de Mute rebota en el suelo antes de que las hojas de hierba exploten repentinamente provocando una explosión masiva que envuelve su cuerpo. Se forma un cráter en el suelo debido a la explosión mientras una densa nube de humo cubre a Mute, quien está arrodillado sobre una rodilla con una expresión desconcertada en su rostro. Mute mira fijamente su palma ensangrentada con varios pensamientos corriendo por su cabeza, ¿algunas de sus ilusiones son reales? No, eso no tiene sentido. Si pudiera materializar materia en el universo, no confiaría en trucos baratos para atacarme. Pero cuando tuvo tiempo de arrojarme una piedra, ¿he estado luchando contra un clon todo este tiempo o hay algo más en su técnica que no he comprendido? Curo lentamente el corte en mi palma mientras me pongo de pie. La nube de humo se arremolina de forma casi antinatural. Parece que la nube de humo que me rodea no es real. Si la nube de humo no es real, entonces obviamente me está preparando la siguiente trampa. Pero no importa, sus ataques no son mortales, apenas pueden dañar mi cuerpo. Sin embargo, su técnica maldita plantea un problema. Si planea ganar tiempo y hacer que me quede sin energía, podría ser problemático. Sin embargo, si su técnica maldita es el principal problema, tengo una herramienta para contrarrestar completamente su activo más fuerte. Capítulo 97. Capítulo 97.
realidad la serpiente, alrededor de la muñeca de Mute, creció de tamaño rápidamente mientras a lo largo de la nube de humo arremolinada se podía ver la silueta de miles de cuchillos. Ilusiones de cuchillos vuelan a través de la nube de humo impulsándose hacia Mute. Mute sonríe malvadamente mientras saca algo de la boca de la serpiente antes de expandirla. La ilusión de los cuchillos desaparece instantáneamente cuando Mute se aferra con fuerza a una hoja rígida. Esta espada no es otra que la lanza celestial de Toji. El cuerpo de Kid La reaparece a varios metros de distancia. Kid La agarra con fuerza su katana mientras mira a Mute en estado de shock puro antes de que su cuerpo comience a temblar de miedo. La intención asesina de Mute explota envolviendo a Kid La mientras su cuerpo suda rápidamente. Kid La mueve sus dedos, tratando de usar su técnica maldita, sin embargo, fue inútil. Por alguna razón, Kid La no pudo utilizar su técnica. Se escuchó una fuerte risa cuando Mute comenzó a caminar lentamente hacia el aterrorizado Kid La con una expresión trastornada en su rostro. Mute se tronó el cuello antes de hablar con Kid La con calma. ¿Sabes? Puedo decir que eres una persona calculada. Entonces, ¿realmente pensaste que pasé mi tiempo en este bosque sin hacer nada? Por supuesto que no lo hice. Durante mi tiempo en este bosque, experimenté cómo para usar mejor mi técnica maldita. ¿Y creerías que también podría afectar los efectos de una herramienta maldita? Ampliando el rango de efectos de la herramienta. ¿Lo entiendes ahora? Esta herramienta maldita niega todas las técnicas malditas y si aumento el radio de esta técnica, por lo que envuelve todo tu cuerpo. No podrás usar la técnica maldita. Los ojos de Kid La se abren mientras corre hacia atrás. El cabello verde de Kid La ondea salvajemente con el viento cuando se detiene. Kid La mira su palma antes de usar su técnica para hacer que un colibrí azul salga flotando de su palma. El colibrí flota en el aire antes de que Mute se acerque unos pasos, borrando al colibrí de la existencia. Kid La chasquea los labios molesto mientras un solo pensamiento pasa por su cabeza. Esto no es justo en absoluto. Una sonrisa cansada aparece en el rostro de Kid La mientras adopta una posición de lucha. Kid La mira por encima de la parte superior de su brillante katana. La katana brilla al sol mientras Mute camina lentamente hacia él. Lo que dijo Mute sobre entrenar en el bosque es totalmente cierto. Sin embargo, todo lo que dijo sobre aumentar el radio de la técnica no es cierto. En teoría, silenciar podría expandir el radio de la técnica, sin embargo, aumentar el radio de la técnica debilitará drásticamente los efectos de la herramienta maldita. Haciendo prácticamente inútil expandir el efecto de la herramienta maldita. La razón por la que Kid La no puede usar su técnica maldita simplemente es que, envuelta alrededor del tobillo derecho de Kid La hay una pequeña cuerda conectada a la rígida herramienta maldita. Muy parecido a un cable, si Mute expande los efectos de la herramienta maldita a través de esta cuerda, mantendrá el efecto deseado. Mute había atado esta cuerda alrededor de los tobillos de Kid La desde el primer intercambio. Esta batalla por Mute no fue más que un experimento. Mute da un paso más antes de que su cuerpo desaparezca y aparezca directamente frente a Kid La. Kid La corta la espada hacia el pecho de Mute antes de que los movimientos de la espada se congelen y un poderoso puñetazo golpee la mandíbula de Kid La. El rostro de Kid La se contrae antes de que se escuche un crujido. Kid La dejó caer su katana al suelo mientras se agarraba la mandíbula en agonía. El único golpe le había destrozado por completo la mandíbula. Kid La respira profundamente tratando de recuperar la compostura hasta que el miedo en su corazón crece haciendo que su corazón se hunda. Mute mira fijamente a la aterrorizada Kid La con una expresión de satisfacción en su rostro. Hasta que lanza una patada rápida que golpea la sien de Kid La haciéndolo caer al suelo primero. Kid La yacía boca arriba en agonía antes de que Mute pisotea fuertemente el pecho de Kid La haciéndolo toser sangre. Mute se tuerce el tobillo y hunde el pie más profundamente en el torso de Kid La. Mute mira fijamente al ensangrentado Kid La antes de que sus ojos se dilaten y expanda el miedo dentro del cuerpo de Kid La. Cuando Mute mató a Naobito, descubrió que podía expandir la cantidad de miedo dentro del cuerpo. Mute considera que esta habilidad es prácticamente inútil, excepto por el hecho de que hace que la muerte sea mucho más dolorosa. Los ojos de Kid La se abren como platos antes de que sus pupilas desaparezcan lentamente. Mute se burla antes de levantar el pie del cadáver de Kid La. Mute niega con la cabeza antes de dejar escapar un suspiro. Moriste de miedo, hasta el punto en que tu corazón se detuvo. TCH, qué pequeña realidad tan triste eras. Capítulo 98. Capítulo 98. Los desastres vienen en todas las formas. Moriste de miedo, hasta el punto en que tu corazón se detuvo. TCH, qué pequeña realidad tan triste eras.
Mute levanta el pie del pecho de Kidla antes de caminar sobre su cadáver mientras bosteza. Mudo levanta la mirada hacia el cielo contemplando el sol, que empieza a ponerse. Mute mira hacia adelante y se aleja del cadáver de Kidla mientras una ligera brisa mueve su cabello oscuro al viento. Los pasos de Mute resuenan siniestramente mientras camina por un sendero de tierra, en dirección a una ciudad de tamaño decente. Después de varios minutos de caminar, ahora se puede ver a Mute caminando por una acera en dirección a una cafetería. Mute camina hacia dos puertas de vidrio antes de que se abran repentinamente y una mujer joven con una mujer rubia choca contra el gran cuerpo de Mute. La mujer tropieza hacia un lado por la repentina colisión antes de recuperar el equilibrio y mira a Mute irritada hasta que grita. Oye, mira por dónde vas. Antes de que la mujer pudiera terminar su frase, con sus ojos azules fijos en el antebrazo de Mute, la sudadera con capucha blanca que lleva Mute está manchada con la sangre de Kidla. Mudo se burló viendo cómo las piernas de la mujer comenzaban a temblar del miedo. Mudo sonrió con maldad antes de hablar con ella. ¿Me creerías si dijera que esta sangre proviene de una hemorragia nasal? La mujer instantáneamente comenzó a asentir con la cabeza antes de hablar con voz temblorosa. Ese sí, por supuesto que sí. La sonrisa en el rostro de Mute se hizo más amplia cuando ahuyentó a la mujer, haciéndola salir corriendo temiendo por su vida. Mute observó a la mujer huir antes de darse la vuelta y entrar al café mientras se agarraba la sudadera con capucha y se la quitaba, dejando al descubierto una camiseta negra lisa. Mute se echó la sudadera con capucha al hombro mientras pasaba junto a una multitud de personas que esperaban en la fila, preparándose para pedir comida antes de encontrar un asiento en el café, sentado en una silla de madera. Mute colocó sus codos sobre una mesa de madera frente a él antes de mirar la entrada del café esperando pacientemente, antes de la batalla de Mute con Kidla. Mute había recibido un mensaje del Kenjaku pidiéndole reunirse en este café. Mute aceptó la reunión principalmente porque no tenía nada más que hacer y estaba interesado en lo que Kenjaku podría querer. Pasaron incontables minutos hasta que en las puertas de cristal del café se escuchó una fuerte risa infantil. Mute se quedó mirando la entrada confundido viendo a un espíritu maldito con puntos de sutura recubriendo su cuerpo entrar a la tienda. El espíritu dio unos pasos hacia el café antes de girar la cabeza hacia Mute. Mute miró a los ojos al espíritu antes de que el espíritu sonriera salvajemente. Mute miró fijamente la sonrisa del espíritu antes de levantarse de su silla y reducir la distancia entre él y el espíritu que aparecía directamente frente a él. ¿Quién diablos eres tú? Los clientes en el café volvieron sus cabezas hacia Mute con miradas perplejas en sus rostros después de ver a Mute aparecer de repente. Los clientes continuaron mirando a Mute mientras el espíritu frente a Mute hablaba con voz infantil. Mi nombre es Maito. Geto debería haberte contado sobre la reunión que se llevará a cabo aquí. Los demás deberían llegar aquí en unos minutos, pero parece que tú y yo somos los primeros en llegar. Entonces, ¿qué tal si peleamos entre nosotros hasta el final? ¿Llegan otros? Eres de un grado especial, ¿verdad? Mute miró a Maito reflexionando para sí mismo, pensando en la perspectiva de que pelearan entre sí, pero antes de que Mute pudiera responder la pregunta de Maito, una voz habló llamando la atención de Maito y Mute. No, no hay necesidad de pelear entre nosotros pero debo disculparme por la mala primera impresión de este grupo, mudo. Dijo Kenjaku sacudiendo la cabeza con tres figuras detrás de él. Mute mira fijamente las figuras detrás de Kenjaku antes de que abruptamente el espacio a su alrededor se transforme y Mute sea transportado a una playa tranquila. Mute mira confundido alrededor de la playa, mientras se escuchan los gritos de los clientes cuando son tragados por un extraño espíritu maldito. Mute mira a Kenjaku antes de hacerle una pregunta. Esta playa es parte de una expansión de dominio, ¿verdad? Kenjaku asiente con la cabeza antes de responder a Mute. Correcto, me imagino que necesitaríamos un lugar más pacífico para hablar entre nosotros, Mute. Pero el extraño grupo detrás de mí se conoce como las maldiciones del desastre. Capítulo 99. Capítulo 99. Equilibrio del mundo correcto, pensé que necesitaríamos un lugar más pacífico para hablar entre nosotros, Mute. Pero el extraño grupo detrás de mí se conoce como las maldiciones del desastre. Dice Kenjaku señalando detrás de él con el pulgar. Mute mira por encima del hombro de Kenjaku, mirando una maldición volcánica. El espíritu maldito deja escapar una amplia sonrisa antes de hablar con voz ronca. El nombre es Hogo, la pequeña maldición roja a mi lado es Dagon y estoy seguro de que ya conociste a Maito y Anami es la que tiene una flor en el hombro. Mute mira fijamente al extraño grupo frente a él reflexionando para sí mismo, cada una de estas maldiciones es bastante fuerte.
Jogo tiene la mayor cantidad de energía maldita goteando de él. Supongo que es el más fuerte de este grupo. Miré a mi alrededor observando las maldiciones antes de que Kenjaku hablara abruptamente. No hay necesidad de estar en guardia, Mute. Ya hemos hecho un voto vinculante, y si estás preocupado por los números de este grupo, no lo hagas. Un hechicero fuerte llamado Uruame llegará a este dominio en breve. ¿Otro hechicero? Pensé que todo el grupo de Kenjaku serían maldiciones. Vi como Jogo y Maito se alejaban de Kenjaku y de mí. Maito caminó molesto hacia Anami antes de estirar la mano y agarrar juguetonamente las ramas de Anami antes de intentar arrancárselas de la cabeza. Anami dejó escapar un suspiro molesto antes de patear a Maito en el estómago lanzando su cuerpo hacia atrás hasta estrellarse contra una palmera cercana. Este Maito parece ser el más débil del grupo, pero se nota que es joven. Actúa como un niño. Supongo que Kenjaku me vio mirando a Maito porque rápidamente me habló de él. Maito es una maldición que se formó recientemente. Apareció hace unos 5 o 6 meses. Así que trata de ignorar su molestia. Pero tengo una pregunta que hacerte, mudo, lo miro intrigada, mientras termina su frase. ¿Sabes por qué se han formado tantas maldiciones fuertes recientemente? Sacudo la cabeza hacia él. La verdad es que nunca lo había pensado. Estaba demasiado ocupado intentando descubrir cómo matar a Gojo. Kenjaku me sonríe mientras sacudo la cabeza antes de hablar. Es gracias a Satoru Gojo que su nacimiento cambió el equilibrio entre las maldiciones y los hechiceros. Naturalmente, el mundo cambiará tratando de equilibrarlo nuevamente en armonía. Crear maldiciones fuertes es la forma en que la naturaleza se equilibra. Ahí es donde entra en juego mi plan. Planeo recuperar la Edad de Oro. Durante mi plan, nacerán hechiceros y maldiciones fuertes. Si puedes vencerlos, el legado que dejarás será alucinante. Dice Kenjaku mientras se sostiene la barbilla con una sonrisa brillante en su rostro. Lo miro fijamente mientras pienso para mí mismo. TCH, este Kenjaku tiene una lengua de plata. Está tratando de persuadirme para que lo siga ciegamente. Desafortunadamente para él, el voto vinculante que hicimos fue solo para asegurarnos de no matarnos unos a otros. No lo seguiré, solo seremos conocidos. Trabajaré con él aquí y ahora. Pero planeo hacer lo mío incluso si el plan de Kenjaku suena agradable. Asiento con la cabeza hacia él, hasta que de repente se abre un agujero en el dominio, y una pequeña figura con cabello blanco camina a través del agujero. Este debe ser el hechicero del que estaba hablando Kenjaku. Este Urua me parece ser bastante poderoso. Los miro hasta que me miran a los ojos y sonríen. Me saludan antes de alejarse y sentarse en una silla de playa. Vuelvo a mirar a Kenjaku antes de que él sonría y me haga un gesto para que mire hacia la derecha señalando con su pulgar. Miro hacia la derecha confundido cuando una patada golpea mi costado y hace que mi cuerpo se estrelle contra el océano cercano. Me hundo en el océano con una mirada molesta en mi rostro. Escucho risas desagradables mientras estoy sumergido bajo el agua antes de nadar y atravesar la superficie del océano. El agua cae por mi cara mientras miro la playa y veo a Maito agarrándose el estómago muriendo de risa. Exhalo fuertemente tratando de mantener la calma, mientras Kenjaku se ríe ligeramente. Mute tiene poca o ninguna idea sobre la situación en la que se ha metido y las consecuencias tras su decisión de aliarse con Kenjaku. Capítulo 100. Capítulo 100. Biblioteca de verdades. Ha pasado una semana desde que Mute conoció a Kenjaku y las maldiciones del desastre. Es mediodía, y dentro de una ciudad de bastante tamaño cerca de Kioto, se puede ver a una mujer de cabello azul caminando hacia una biblioteca. La mujer tenía una katana en su cadera mientras sus pasos resonaban mientras caminaba por una acera. La mujer de cabello azul era conocida como Kazumi Miwa. Miwa subió una serie de escalones de concreto antes de ser detenida por una cinta de precaución. Miwa miró la cinta antes de agacharse debajo de ella y entrar a la biblioteca a través de dos grandes puertas de madera. Miwa entró al edificio. Echando un vistazo a las enormes estanterías, la biblioteca en la que se encontraba Miwa tenía 2 pisos. Miwa miró hacia el segundo piso con una mirada seria en su rostro. A Miwa le habían ordenado investigar una extraña desaparición que había ocurrido en esta biblioteca. 5 hombres desaparecieron extrañamente para no ser vistos nunca más. La biblioteca fue cerrada y bloqueada con cinta de precaución. Esta fue la primera misión de Miwa en semanas. Después de haber fallado en una misión anterior y haber sido castigada por los superiores de Jujutsu. Miwa caminó hacia un escritorio de madera en medio de la biblioteca. El escritorio se utilizaba para sacar libros. Miwa caminó alrededor del escritorio mirándolo fijamente en busca de evidencia.
Miwa extendió la mano y agarró una taza de cristal. La taza estaba llena de café frío. Miwa hizo girar el café moviendo su muñeca antes de dejar suavemente la taza sobre el escritorio. Miwa se agachó y comenzó a hurgar en los gabinetes sacando varios trozos de papel. Lo que Miwa estaba buscando era algún tipo de evidencia que permitiera rastrear a los asesinos de los hombres. Miwa dudaba mucho que hubiera una maldición detrás de este asesinato. Apenas había energía maldita en la biblioteca. Miwa siguió corriendo por el escritorio, pero después de varios minutos, Miwa se rindió. Miwa se apoyó en el escritorio sudando mientras suspiraba y murmuraba para sí misma. Tiene que haber algo que vincule con el asesino. No habrían matado a esos hombres sin ningún motivo, ¿verdad? Miwa se levantó del escritorio y se puso de pie antes de caminar hacia una estantería. Miwa se paró directamente frente al estante antes de extender la mano y agarrar un libro, sacándolo suavemente de la estantería. Se lee el título del libro. Kyoto, el fallido asesinato de Shoko. La biblioteca en la que estaba Miwa no era una biblioteca normal. En cambio, contenía información sobre Jujutsu World. La biblioteca solo parece normal para combinarse con otras bibliotecas. Después de todo, el mejor disfraz es parecer normal. Miwa abrió el libro y comenzó a leerlo. El libro enumera los detalles del fallido intento de asesinato de Shoko por parte de Mute y Muya, incluso enumera su preparación antes del ataque. Los ojos de Miwa escanean el libro mientras camina de regreso hacia el escritorio. Miwa cierra el libro antes de colocarlo suavemente sobre el escritorio de madera. Miwa dejó escapar un fuerte suspiro antes de murmurar para sí misma. Esto va a llevar más tiempo de lo que esperaba. También podría cancelar la reunión con Mechamaru. Pero al menos puedo reírme leyendo este libro. No puedo creer que pensaran que podían matar a Shoko. Miwa se sentó en una silla de oficina con ruedas antes de abrir el libro y leerlo felizmente con una sonrisa en su rostro. Miwa comenzó a leer el libro hasta que, de repente, una voz desde arriba habló. El abrupto oye, envió escalofríos por la columna de Miwa mientras levantaba la cabeza y miraba hacia el segundo piso de la biblioteca. Se podía ver una figura con una capa apoyada en la barandilla de madera del segundo piso con los brazos cruzados. Sabes que es de mala educación hablar mal de alguien en su presencia. Mute dice con una sonrisa caótica en su rostro. Las manos de Miwa comienzan a temblar mientras deja caer el libro al suelo y rápidamente se levanta y agarra la vaina de su katana. La sonrisa en el rostro de Mute se hizo más amplia antes de que, juguetonamente, levantara las manos y hablara. No te preocupes, no vas a ser a ti a quien mate hoy. Antes de que Mute pudiera terminar su frase, inclinó la cabeza hacia la izquierda mientras se formaba un corte en su cuello que arrojaba sangre. Mientras brotaba sangre, apareció una figura directamente detrás de Mute sosteniendo una katana. Dijo Mute mirando a Kusakabe. Kusakabe sonrió inquietantemente antes de que apareciera un enorme corte en su hombro haciendo que la sangre corriera por su traje. Miwa miró a su maestra con los ojos muy abiertos antes de que Kusakabe gritara abruptamente. Date prisa y corre. Coge a los demás. No podré matarlo solo. Miwa asintió con la cabeza mientras se daba vuelta y salía corriendo de la biblioteca golpeando las grandes puertas de madera. Mute vio a Miwa huir mientras se burlaba. Kusakabe se levantó el traje cortado que cubría el corte en su hombro antes de apuntar con su espada a Mute. Para alguien que se queja de no querer morir, fuiste bastante rápido en sacrificar tu vida por ese mocoso. Kusakabe se burló antes de adoptar una postura y hablar. No podría llamarme maestro si no lo hiciera. Mute sonrió antes de responderle a Kusakabe. Sabías palabras. Me aseguraré de compartirlas con ese alumno tuyo. Capítulo 101. Capítulo 101. Lo siento, por la reaparición mediocre en el costado de la biblioteca, se produjo una explosión masiva cuando dos figuras salieron volando de una nube de polvo y aterrizaron en un techo de goma cercano. Mute y Kusakabe se detuvieron deslizándose uno frente al otro. Kusakabe sostiene con fuerza su katana mientras sus ojos son agudos. Observando cada uno de los músculos de Mute. El bíceps derecho de Mute se contrajo cuando la distancia entre Kusakabe y Mute se redujo. Mute apareció directamente frente a Kusakabe lanzando un volado. El golpe se elevó por el aire hasta que conectó con la barbilla de Kusakabe. Kusakabe tropieza antes de retroceder mientras envaina su espada. Sus ojos se dilatan al ver a Mute abalanzarse hacia él. Kusakabe lentamente desenvaina su espada mientras murmura.
El cuerpo de Kusakabe parpadeó y apareció junto a Mute mientras empujaba su espada, la punta de la espada rozó el costado de Mute, la sangre brotó de la herida de Mute cuando la distancia entre el talón de Mute y la nariz de Kusakabe se redujo y una poderosa patada se estrelló contra el puente de la nariz de Kusakabe, enviándolo a volar desde el techo. La espalda de Kusakabe golpea violentamente contra una pared de ladrillos blancos antes de colapsar sobre una acera de concreto. Kusakabe yace en una acera de cara primero en agonía antes de levantarse del suelo y lentamente volver a ponerse de pie. Mientras Kusakabe se levantaba, se podía ver a Mute parado en el borde de la azotea mirando a Kusakabe. Mute esperó hasta que Kusakabe lo miró a los ojos antes de hablar. ¿Sabes? Mientras peleaba contigo, he estado pensando. Si mi gran reaparición simplemente te estuviera matando. Sería bastante mediocre, ¿no crees? Los ojos de Kusakabe se abrieron al ver aparecer una sonrisa trastornada en el rostro de Mute, mientras chasqueaba los dedos y una cortina comenzaba a formarse, cayendo del cielo. Kusakabe miró fijamente los crueles ojos de Mute antes de hablar. ¿Sabes? Has cambiado mucho desde nuestra última batalla. Cuando yo y los otros de primer grado peleamos contigo. Noté que tus ojos todavía estaban llenos de preocupación y vida. Pero eso ha cambiado ahora. Tus ojos están llenos de ira y derramamiento de sangre. Mute volvió la cabeza hacia Kusakabe antes de encogerse de hombros y hablar. Estar atrapado en un sótano y ser torturado implacablemente por tu hermana te hace eso. Pero si logras salir vivo de este Kusakabe, por favor díselo a Gojo, le agradezco por matar a mi hermana. Kusakabe miró a Mute desconcertado hasta que notó que el aire a su alrededor se estaba deteniendo lentamente. Mute respiró hondo hasta que de repente, todo el aire dentro de la cortina dejó de circular. Kusakabe miró a Mute preocupado cuando el sonido de alguien ahogándose entró en sus oídos. Kusakabe miró y vio a un anciano desplomarse en medio de la carretera. Las venas salieron de la cabeza de Kusakabe mientras miraba hacia Mute. Mute sonrió al ver la expresión enojada de Kusakabe antes de hablar. Gojo pronto se dará cuenta de que matar a mi hermana fue un defecto fatal. Ella era la única que podía controlarme. Pero, ¿qué opinas de este ataque que se me ocurrió? El ataque que hizo Mute fue algo en lo que pensó pero que nunca planeó usar. Esencialmente, Mute usó su técnica maldita de inversión para estancar el aire. Creando aire muerto. En pocos minutos cientos de jóvenes ciudadanos morirán asfixiados. Los dedos de Kusakabe comenzaron a temblar mientras contenía la respiración. El plan de Kusakabe ha cambiado. Ya no puede ganar tiempo y esperar a los demás. Solo tiene unos minutos para interrumpir la técnica de Mute y salvar la vida de miles de personas. Esto era algo que Mute había planeado. A decir verdad, Mute podría descuidarse si su reaparición fuera mediocre. Solo quería una razón para que Kusakabe lo atacara irracionalmente. Mute sabía que no podía derrotar a Gojo y a todos los demás de primer grado que llegarían. Kusakabe agarró con fuerza la vaina de su katana antes de saltar disparando su espada fuera de la vaina, cortando el cuello de Mute. El corte falló cuando Kusakabe patinó y se detuvo en el techo de goma. Kusakabe giró sus pies y comenzó a lanzar una serie de cortes a Mute, obligándolo a retroceder, saltando a otro techo. Kusakabe rápidamente lo siguió saltando al techo antes de agacharse y hablar. Dibujo de espada de luna vespertina. Los ojos de Mute se abrieron cuando el cuerpo de Kusakabe parpadeó antes de que de repente dos Kusakabe aparecieran a su izquierda y derecha. Mute corrió hacia atrás mientras los dos Kusakabe lo perseguían antes de hablar al unísono al mismo tiempo, superponiendo sus voces. Dibujo de espada de gato. Los cuerpos de los Kusakabes parpadearon y aparecieron directamente al lado de Mute. Blandieron sus katanas mientras las espadas cortaban con gracia al aire. La hoja se acercó más al cuello de Mute hasta que ambos se congelaron y se detuvieron a solo unos milímetros del cuello de Mute. No está mal, si no tuviera una técnica de maldición probablemente me habrías atrapado. Dijo Mute con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, sin que Mute lo supiera, directamente detrás de él había otro Kusakabe cargando hacia él. Este Kusakabe era el verdadero. En 2 pasos, Kusakabe apareció directamente detrás de Mute y empujó su espada. La espada se acercó cada vez más a la espalda de Mute hasta que se escuchó una burla y Mute desapareció, haciendo que Kusakabe se deslizara hacia adelante y fallara su ataque. Los ojos de Kusakabe se abrieron en shock cuando se dio la vuelta y miró a Mute. Una sonrisa espeluznante apareció en el rostro de Kusakabe mientras hablaba. ¿Cuándo te diste cuenta? Mute miró a Kusakabe antes de encogerse de hombros y hablar. Kusakabe dejó escapar un fuerte suspiro mientras los dos clones a su lado se desvanecían lentamente.
Kusakabe reflexionó antes de sonreír y un enorme corte apareció en su pecho. La sangre brotó del pecho de Kusakabe como una fuente mientras retrocedía tambaleándose. Kusakabe exhaló y se desplomó en el suelo. Mute se acercó al moribundo Kusakabe con una mirada fría en su rostro. Mute se paró sobre su cuerpo antes de comenzar a agrandar la cuerda enrollada alrededor de su antebrazo. La cuerda descendió lentamente fuera de la capa, hasta que de repente se escucharon fuertes pasos a la derecha de Mute, lo que le hizo mover la cabeza ante el ruido. Ojos mudos siguieron el cabello azul hasta que la figura pasó junto a él cortando el hilo. Mute dejó escapar una fuerte risa mientras miraba a la figura y hablaba. Oye, ¿sabes de quién fueron estas palabras? No podría llamarme maestro si no lo hiciera. Mocoso. Capítulo 102. Capítulo 102. Prueba de cuchillas. Oye, ¿sabes de quién fueron estas palabras? No podría llamarme maestro si no lo hiciera. Mocoso. Miwa miró fijamente con una mirada petrificada, su katana apuntando directamente a la yugular de Mute. Mute sonrió al ver la expresión de Miwa mientras apuntaba con su dedo índice al cielo y lo movía en un movimiento circular. La cortina que cubría la ciudad comenzó a desenredarse desde el cielo, mientras Mute hablaba mientras caminaba hacia el cuerpo de Kusakabe. Desobedeciste la última petición de tu maestro. Sabes que eso es tabú, pero ¿cómo te sentiste al pasar junto a todos los cadáveres que bordeaban las calles? Miwa no respondió, sino que respiró hondo y trató de calmar sus nervios. Sabía que no tenía la oportunidad de derrotar a Mute, sin embargo, no sería propio de un hechicero Jujutsu huir. Los ojos de Miwa se dilataron mientras se concentraba intensamente en los movimientos de Mute hasta que de repente suspiró y habló. No eres divertido. Pensé que correrías hacia mí en un ataque de ira, pero parece que Kusakabe te enseñó algo mejor que eso. Sin embargo, ¿qué también te enseñó la espada? Miwa miró confundido a Mute cuando de repente pateó la katana de Kusakabe y aterrizó la vaina en su palma. Mute comenzó a sacar la espada de su funda usando su pulgar mientras hablaba. Mi hermana me enseñó a usar la espada durante mi estancia en el sótano, aunque ha pasado una eternidad desde que usé una espada. Así que, lo siento si los movimientos de mi espada son lentos, pero vamos, probemos las espadas. Cuando Miwa y Mute comenzaron su pelea, se pudo ver a tres figuras corriendo hacia ellos. Las figuras saltaban de tejado en tejado. Antes de que Miwa atacara a Mute, Kusakabe le ordenó que alertara a los otros primeros grados. Y tal como le ordenaron, completó su tarea. Miwa le dijo a Mechamaru, lo que rápidamente alertó al director Yaga sobre el ataque de Mute. Se puede ver a Yaga corriendo por los tejados con otros dos de primer grado siguiéndolo. Los dos eran Nanami y Ao y todo. Se acercaban rápidamente a Mute cuando se escuchó el sonido de las espadas chocando. Mute saltó a otro techo mientras Miwa saltaba hacia él empujando su espada. El cuerpo de Miwa se elevó por el aire mientras su espada raspaba el de Mute haciendo que salieran chispas salvajemente. El sudor brotó de la cara de Miwa, el sudor que cayó de su barbilla cayó por el aire hasta que de repente las gotas de sudor se cortaron por la mitad y la sangre brotó en el aire. Un enorme corte apareció en el estómago de Miwa mientras ella retrocedía en agonía antes de que Mute le golpeara el pecho con el pie y la lanzara desde el techo. Miwa cayó al suelo con los ojos nublados, hasta que giró en el aire y aterrizó suavemente sobre sus pies antes de colapsar sobre una rodilla. Miró a Mute apenas consciente mientras sus labios temblaban. En ese único intercambio, Miwa sintió que su espada comenzaba a tambalearse, lo que significa solo una cosa. Su katana está a punto de romperse. El swing de Mute puede ser rígido, pero con la rigidez viene la fuerza bruta. Mute mira a Miwa con una mirada decepcionada hasta que abruptamente mira a su izquierda y nota algo. Mute mira fijamente las figuras que se acercan a él mientras una sonrisa caótica aparece en su rostro mientras se escucha un atronador aplauso. Los ojos de Miwa se abrieron cuando su cuerpo cambió con el de todo, quien apareció mirando a Mute. Mute miró a todo a los ojos antes de agacharse esquivando un golpe de Nanami cuyos pies se deslizaron sobre tejas de metal. Mute volvió a mirar a la izquierda antes de chasquear los labios y darse cuenta de que Yaga había desaparecido. Mute supo al instante que Yaga planeaba abrumarlo con sus muñecos malditos desde la distancia. Nanami y todo miraron a Mute antes de que él hablara con voz tranquila. Escuché que recientemente te ascendieron a primer grado. Así que te felicito, incluso si esta será la última misión que hagas. Todo sonrió mientras sus manos comenzaban a acercarse entre sí hasta que, en un solo movimiento rápido, sus palmas se juntaron creando un fuerte aplauso. Capítulo 103. Capítulo 103.
El arte del aplauso. El atronador aplauso resonó en las paredes del edificio mientras el cuerpo de Mute parpadeaba siendo intercambiado con el de todo. Los ojos de Mute se abren como platos antes de mirar a su izquierda y ver una horda de muñecos malditos corriendo hacia él. La gran cantidad de pasos de muñecos malditos se extienden hasta que se detienen abruptamente. Las muñecas quedan congeladas en su lugar mientras Mute corre hacia atrás esquivando una patada de Nanami que había saltado desde el techo. Nanami gira y salta hacia el movimiento de su espada. Su espada Roma se eleva por el aire cortando despiadadamente el viento hasta que el hombro de Nanami se congela violentamente y detiene su movimiento. Nanami aprieta los dientes molesto mientras Mute gira y lanza una patada. La patada se acerca rápidamente a la barbilla de Nanami hasta que resuena otro aplauso y el cuerpo de Mute parpadea y reaparece en el techo. Mute golpea su pierna contra el suelo antes de que un fuerte puñetazo golpee su sien haciéndolo tropezar hacia un lado. Mute mira en la dirección del golpe antes de ver a Miwa. Mute la mira divertido antes de apuntar con la katana de Kusakabe a Miwa y agrandar la hoja haciéndola disparar hacia Miwa perforando su hombro. Miwa gritó de agonía cuando Mute giró la empuñadura y la hoja se clavó en el hombro de Miwa. Mute está a punto de cortar la hoja hasta que de repente se arroja una piedra a la katana. La roca alcanza la velocidad del sonido antes de estrellarse contra la katana y hacerse añicos. Mute mira sorprendido la espada destrozada mientras gira lanzando una poderosa patada al costado de Miwa y lanzándola desde el techo. El cuerpo de Miwa estaba a punto de estrellarse contra el suelo cuando un gran muñeco verde maldito como un mono saltó hacia ella y la atrapó. El muñeco se detuvo bruscamente antes de que una poderosa patada golpeara la parte posterior de su cabeza. La cara del muñeco quedó incrustada en el suelo mientras Mute estaba en el aire. El cuerpo de Mute cayó al suelo hasta que se escuchó otro aplauso y su cuerpo cambió nuevamente. Mute fue cambiado por todo antes de que Mute se inclinara hacia atrás esquivando por poco un ataque de Nanami. Mute sonrió al ver el cuerpo de Nanami deslizarse a su lado hasta que ocurrió otro aplauso. Mute y Nanami intercambiaron lugares sorprendiendo a Mute quien se cruzó de brazos bloqueando un poderoso golpe de todo. El sudor comenzó a gotear por el rostro de Mute mientras miraba fijamente a todo y hablaba. ¡Qué jodidamente molesto! Los dedos mudos comenzaron a temblar mientras hilos afilados comenzaban a salir de todos los lados de su cuerpo, obligando a Nanami y todo a correr hacia atrás. Todo sonrió mientras se detenía a varios metros de distancia. Todo miró hacia atrás, mirando la entrada de una estación de metro antes de aplaudir. Mute giró su cabeza hacia el aplauso, antes de mirar a su alrededor tratando de descubrir a quién cambió todo, sin embargo, nadie lo había hecho. Nanami y todo seguían en la misma posición. Mientras Miwa yacía boca abajo en el suelo, apenas consciente. Sintiendo que algo andaba mal, Mute rápidamente se agachó y colocó su palma en el suelo, creando 3 enormes pilares que salieron disparados del suelo golpeando a Nanami y todo, llevándolos a cientos de pies hacia el cielo. Miwa miró hacia arriba con horror al ver a Mute correr por el tercer pilar persiguiendo a Nanami y todo. Mute corrió por el pilar mientras alcanzaba el espíritu de serpiente envuelto alrededor de su muñeca. Sacando la larga cadena de metal antes de que se quemara y se convirtiera en metal fundido. La cadena brilló de color naranja brillante cuando se escuchó un aplauso y Mute apareció en otro pilar. Antes de congelar una patada de Nanami. Mute rápidamente azotó su cadena hacia la congelada Nanami hasta que de repente la cadena que sostenía desapareció. Un aplauso entró en los oídos de Mute cuando todo cambió de lugar con la cadena. Los ojos de Mute se dilataron cuando un poderoso golpe golpeó su barbilla y lo sacudió. Mute tropezó hacia atrás antes de que una sombra se proyectara sobre él y le hiciera mirar hacia arriba. Mute miró fijamente una muñeca maldita voladora. La muñeca maldita batió sus alas y de repente su cuerpo parpadeó. El cuerpo de Mute se intercambió con el del muñeco maldito, mientras miraba hacia abajo y veía los pilares a cientos de pies debajo de él. Mute miró fijamente el pilar intensamente mientras el aire se deformaba y acortaba la distancia reapareciendo en el pilar junto a Nanami. Antes de que Nanami pudiera reaccionar, un puñetazo golpeó sus costillas enviando una onda de energía a través de su cuerpo lanzándolo fuera del pilar con sangre saliendo de su boca. Nanami rápidamente cayó al suelo hasta que el muñeco volador maldito lo atrapó. Mute miró molesto al muñeco volador maldito mientras respiraba profundamente. Mute miró a todo a los ojos, quien lo miró sonriendo. La razón por la que Mute estaba luchando tanto era por la simple pero efectiva técnica maldita de todo. Mute se secó el sudor de la cara mientras miraba hacia los techos de los edificios antes de reducir la distancia y reaparecer de pie sobre tejas de metal a cientos de pies debajo de los pilares.
Mute observó cómo todo saltaba del pilar cayendo directamente hacia él. Los ojos de Mute se dilataron cuando sus dedos comenzaron a temblar salvajemente. Mudo había tomado una decisión. El primer hechicero que iba a matar era Aoi Todo. El cabello de Todo ondeó salvajemente mientras caía hacia Mute hasta que aplaudió y apareció directamente al lado de Mute tomándolo por sorpresa. Mute miró a Todo confundido hasta que se dio cuenta de que había cambiado con el espíritu maldito envuelto alrededor de su brazo. Mute miró hacia arriba y redujo la distancia entre él y su espíritu maldito. El espíritu maldito se envolvió alrededor de su muñeca izquierda cuando una poderosa cruz se estrelló contra la nariz de Mute lanzándolo fuera del edificio. Mute giró en el aire y aterrizó en el suelo, deteniéndose deslizándose junto a Miwa, que todavía estaba tirada en el suelo. Mute respiró hondo mientras reflexionaba para sí mismo, esto se ha puesto bastante mal. No pensé que su técnica maldita fuera tan irritante. Si mantengo mi espíritu maldito envuelto alrededor de mi muñeca, siempre tendrá un objeto con el que cambiar. Sin embargo, si dejo mi espíritu maldito, eliminará mi arsenal de armas. No ayuda el hecho de que tengan un plan que yo no puedo descifrar. Nanami y Yaga han desaparecido por completo. Solo somos Todo y yo. Escucho un aplauso mientras Todo cambia de posición y Miwa lanza una patada giratoria. Doblo mis rodillas agachándome bajo la patada hasta que el cuerpo de Todo reaparece a mi lado mientras mi espíritu maldito por serpiente cambia de lugar con él. Deslizo el golpe antes de contraatacar con un rápido gancho que conecta con la barbilla de Todo, lo que hace que se tambalee hacia atrás con una sonrisa en su rostro. Respiro profundamente mientras siento una sonrisa caótica aparecer en mi cara. Si Nanami y Yaga se han ido para completar un plan. Eso solo significa que necesito matar a Todo antes de que terminen su plan. Me inclino hacia adelante sobre mi pierna derecha antes de lanzarme hacia Todo. Los ojos de Todo se abren mientras intenta aplaudir hasta que congelo sus manos en su lugar, sorprendiéndolo cuando mi talón golpea su nariz abriéndole la nariz mientras su cuerpo se estrella contra un edificio cercano. Se forma una espesa nube de polvo que cubre mi cuerpo mientras el polvo se arremolina alrededor de mi cuerpo. Muevo el dedo para reducir la distancia entre mí y mi espíritu maldito por la serpiente. Si va a seguir cambiando de lugar conmigo, también podría usar todas mis herramientas. Sonrío mientras la serpiente se agranda y miles de mosquitos malditos salen volando de su boca. Los mosquitos vuelan a través de la nube de polvo en dirección a Todo. Dejar salir estos espíritus podría darle a Todo más oportunidades para cambiar, sin embargo, también hay una ventaja para mí. A través de la nube de humo, escucho un aplauso cuando la silueta de Todo aparece directamente encima de mí. Lo veo caer hacia mí mientras gira. Estos mosquitos malditos tienen una propiedad especial. Dejaron salir feromonas. Eso hace que uno se enfurezca. En poco tiempo, los ataques precisos de Todo se volverán llenos de ira y descuidados. Todo cae lanzando una patada de hacha. Sigo la patada con mis ojos antes de congelarla. Escucho a Todo burlarse mientras se escucha un aplauso y cambia con un mosquito maldito cercano. Todo aparece a mi izquierda lanzando un hack que paro. Contraataco rápidamente con una palma que roza el costado de la cara de Todo. Las venas salen de la frente de Todo cuando lanza un cabezazo que falla por poco cuando salgo corriendo de su alcance. Me detengo cuando Todo me mira enojado antes de hablar. TCH, pensé que eras de grado especial. ¿Por qué estás corriendo? Solo le sonrío mientras se lanza hacia mí con pasos pesados. Todo lanza un poderoso puñetazo que me agacho antes de golpear su barbilla con un gancho haciéndolo tambalearse hacia un lado mientras le doy una poderosa patada en el costado propulsándolo. Todo vuela por el aire apretando los dientes de dolor mientras golpea sus manos intercambiando lugares con un mosquito. Todo aparece directamente detrás de mí y lanza una andanada de ataques. Mientras balanceo mi cuerpo, agachándome y zigzagueando a través de la variedad de ataques hasta que a través de la plétora de ataques veo un espacio en su guardia y giro golpeándome codo en la barbilla de Todo, dejándolo caer de cara al suelo. Parece que los mosquitos han funcionado perfectamente. Probablemente se haya olvidado por completo del plan que él y los demás de primer grado hicieron. Golpeo mi pie en la parte posterior de su cabeza haciéndolo gruñir de dolor. Siento que mi rostro comienza a temblar cuando una sonrisa cruel aparece en mi rostro mientras pisoteo repetidamente la parte posterior de la cabeza de Todo. Sigo pisoteando su cabeza hasta que por el rabillo del ojo veo una figura parada en el borde de un techo de metal. Miro la figura antes de darme cuenta de que es Miwa. TCH, ella es fuerte, ¿no? Estoy a punto de decir algo hasta que ella grita abruptamente.
¿Qué estás haciendo todo? Date prisa y cambia. ¿Cambiar? Rápidamente golpeo mi pie, pero todo rueda esquivando el pisotón mientras un fuerte golpe sale de mi pie golpeando el suelo. Observo cómo todo se pone de pie, mientras miro sus manos con los ojos dilatados. Sin embargo, no aplaude, sino que lanza un salvaje golpe que deslizo fácilmente antes de contraatacar con una rápida patada en la cabeza. Todo vuelve a caer al suelo mientras lo miro antes de reírme y hablar con Miwa. Jaja, lamento romperlo, mocoso. No creo que todo pueda pensar en este momento. Miro fijamente la cara de todo. Sus ojos están llenos de locura mientras las venas salen de su frente y cuello. Esos mosquitos funcionaron mejor de lo que esperaba. Siento la mirada asustada de Miwa en mi espalda mientras muevo mis dedos aumentando la cuerda enrollada alrededor de mi antebrazo. Mientras hago esto, Miwa de repente grita en un último intento desesperado. ¿Qué pensaría Yuki al verte ahí tirado derrotado? ¿Yuki? ¿Qué tiene ella que ver con esto? Muevo mi dedo enviando hilos afilados hacia el cuello de todo. Miro los ojos locos de todo con una sonrisa hasta que de repente sus hombros se mueven y sus manos se juntan de golpe dejando escapar un estruendoso aplauso. Mis ojos se abrieron mientras miraba el rostro de todo hasta que mi visión cambió a una pared de ladrillos blancos. Miro a mi alrededor antes de darme cuenta de que estoy parado sobre las vías del tren. ¿Me transportó a un sistema de metro? Miro a mi alrededor confundido hasta que escucho pasos y me doy la vuelta. Observo cómo Nanami se acerca a mí con su espada Roma colgando junto a su cintura. Nos miramos a los ojos hasta que él me habla. Tardaste más en llegar de lo que esperábamos. ¿Qué le hiciste a todo? Simplemente me encojo de hombros antes de que mis ojos se agranden cuando escucho un fuerte paso directamente detrás de mí. Una figura pasa corriendo a mi lado mientras aparece un enorme corte en mi hombro. La sangre brota de mi herida mientras miro hacia adelante y miro una figura sosteniendo una katana. Chasqueo mis labios antes de hablarles. ¿Entonces todavía estás aquí, Kusakabe? Pensé que te había matado en la azotea. Miro su torso y veo que el enorme corte que cruzaba su pecho ha desaparecido. Me quedo mirando el corte hasta que mi cerebro hace clic y aprieto los dientes, molesto. Parece que Shoko está aquí. Con razón fueron a curar sus heridas. Respiro profundamente para calmar mis emociones. Necesito recuperar el control de esta situación. Si siguen cambiando para curarme, lentamente me desintegrarán y eventualmente me matarán. Necesito descubrir dónde se esconde Shoko. Miro la espada de Kusakabe. La katana que está usando es la de Miwa. No es de extrañar que me haya golpeado antes en lugar de cortarme. Parece que han estado planeando esto por un tiempo. El túnel se queda en silencio. Solo se puede escuchar el sonido de las gotas de agua que caen del techo. Respiro profundamente mientras Nanami y Kusakabe se ponen en posición y me miran furiosamente. Siento su mirada penetrante observando mi cuerpo hasta que muevo mi dedo y les envío un enorme y afilado trozo de cuerda. Sus ojos se abren mientras se agachan bajo la cuerda entrante. La cuerda vuela sobre sus cabezas hasta que reduzco la distancia entre mí y la cuerda voladora que aparece directamente encima de Nanami lanzando una patada de hacha que él bloquea por poco con su espada. Una onda de choque se produce cuando salto de la espada de Nanami mientras volteo sobre Kusakabe antes de girar y golpear mi pie en la barbilla de Kusakabe haciéndolo tropezar hacia un lado. Kusakabe aprieta los dientes mientras recupera el equilibrio antes de mirar por encima de mi hombro. Miro hacia atrás confundida mientras luces brillantes iluminan mi cuerpo haciéndome entrecerrar los ojos. Un fuerte cuerno ruge haciendo que mis oídos zumben. Observé las luces brillantes acercándose a mí mientras un solo pensamiento pasaba por mi mente. Hay un tren que viene directamente hacia nosotros. Probablemente podría congelarlo con mi técnica maldita, sin embargo, si solo, antes de terminar mi pensamiento al unísono, Nanami y Kusakabe se abalanzan hacia mí blandiendo sus armas. Mis ojos se dilatan mientras congelo sus movimientos deteniéndolos en seco hasta que de repente aparece un corte en mi cuello. Observo la sangre salir de mi cuello confundida mientras Kusakabe recupera sus movimientos y salta hacia mí cortando su espada. Deslizo por poco la hoja mientras corta mi mejilla derecha. Lanzo un poderoso gancho que conecta con la barbilla de Kusakabe lanzándolo al aire con sangre saliendo de su nariz. Veo a Kusakabe volar hacia el techo del túnel antes de que Nanami aparezca directamente frente a mí blandiendo su espada. Mis ojos se dilatan mientras congelo su espada y detengo su movimiento. Observo cómo la espada se congela en el aire hasta que Nanami la suelta y se lanza hacia mí para atacarme. Mi cuerpo se ve obligado a retroceder mientras mis piernas se levantan en el aire.
Miro hacia atrás y veo dos luces brillantes hasta que Nanami y yo atravesamos la ventana de cristal del tren. Trozos de vidrio rotos salen volando salvajemente cuando aterrizo primero en el piso de la cabina del tren con Nanami aterrizando encima de mí. Empujo a Nanami fuera de mí antes de ponerme de pie. Respiro profundamente mientras Nanami se levanta con cautela. Se apoya en la pared del tren respirando pesadamente hasta que mira su reloj molesto y habla. Parece que tendré que hacer horas extras. Lo miro desconcertado hasta que se abalanza sobre mí lanzándome un hack que detengo. Inclino mi cuerpo para deslizarme por encima de la cabeza antes de golpear mi hombro contra la mandíbula de Nanami. Nanami aprieta los dientes de dolor antes de lanzar una patada. Cruzo los brazos bloqueando la patada hasta que mis brazos se vuelven borrosos y agarro el talón de Nanami, tirándolo del suelo. La cabeza de Nanami se estrella contra el suelo antes de que salte encima de él y golpee mi puño directamente en su cuenca derecha. La sangre comienza a cubrir a Nanami mientras le golpeo repetidamente la cara con el puño. Se escuchan golpes cuando le golpeo la cara con el puño hasta que siento que algo se acerca a mí. Miro hacia arriba antes de que un pequeño mono con guantes de boxeo atraviese la ventana rota. La muñeca maldita lanza un puñetazo que me golpea en la cara. Se produce una onda de choque cuando mi mano se arrastra por el suelo antes de que mi cuerpo salga volando a través de las puertas del tren. Entro en la sección de pasajeros del tren mientras la muñeca maldita corre hacia mí hasta que apunto mi mano hacia adelante y varios fragmentos de vidrio incrustados en mi palma aumentan de tamaño y se disparan hacia la muñeca maldita cortándola en pedazos. Me siento en el suelo del tren mirando la muñeca destrozada con una expresión divertida en mi rostro. Parece que Yaga hizo esa muñeca solo para ofender. Si esos pocos fragmentos de vidrio lo destruyeran. Me quedé mirando la muñeca destrozada hasta que de repente una voz habló hacia mí. ¿De qué estás sonriendo? Mis ojos se abren cuando giro mi cabeza hacia la izquierda antes de ver a Kusakabe sentado en un asiento con su katana apoyada en su pierna izquierda. Me mira con intención asesina envolviendo sus ojos. Le sonrío mientras su brazo derecho se vuelve borroso y habla. Kusakabe aparece a mi lado empuñando su espada. Rápidamente ruedo hacia mi derecha esquivando por poco la espada antes de levantarme del suelo y lanzarme en el aire. Mis pies aterrizan en la parte superior del carro antes de lanzarme desde el techo y lanzarle un puñetazo a Kusakabe. Los ojos de Kusakabe se abren cuando gira su espada bloqueando mi golpe. Se produce una onda de choque cuando su katana se sacude rápidamente. Le sonrío mientras el espíritu maldito envuelto alrededor de mi muñeca crece rápidamente sorprendiéndolo. La serpiente ataca a Kusakabe y le clava sus colmillos en el hombro, haciéndolo apretar los dientes en agonía. Al ver una oportunidad, giro la katana de Kusakabe y le golpeo el ojo con el talón, lanzándolo hacia atrás mientras la serpiente suelta sus mandíbulas del hombro de Kusakabe. El cuerpo de Kusakabe se estrella contra los asientos del tren mientras yace allí dolorido. La serpiente lo mira moviendo sus brazos mientras trepa por mi pierna antes de envolverse alrededor de mi muñeca. Reduzco la serpiente a su tamaño normal mientras miro a Kusakabe, quien me mira con ojos nublados hasta que escucho el sonido de pasos. Miro hacia la cabina del tren y veo a Nanami caminando hacia mí con la cara y el cuerpo cubiertos de sangre. Mira al maltratado Kusakabe antes de sonreír y asentir. Instantáneamente después, ambos cuerpos parpadean y se reemplazan por muñecos malditos de color azul oscuro. Una de las muñecas malditas sostiene un pico de metal antiguo. Miro a las muñecas confundida hasta que la muñeca con las manos vacías se abalanza sobre mí salvajemente. Muevo mis manos y envío un trozo de cuerda afilado hacia la muñeca que carga. La cuerda corta limpiamente la cabeza de la muñeca haciendo que el relleno salga de su cuerpo. El muñeco se desploma en el suelo mientras miro su cadáver antes de darme cuenta de que el otro muñeco ha desaparecido. ¿A dónde diablos se fue? Miro a mi alrededor tratando de encontrar la muñeca, pero no puedo encontrarla. Dejé escapar un fuerte suspiro antes de sentarme en uno de los asientos del tren. Comencé a curar las heridas de mi cuerpo usando RCT mientras reflexionaba para mis adentros. ¿Por qué la muñeca simplemente desaparecería? Supongo que no importa, su desaparición me da tiempo para recuperarme. Sin embargo, si Shoko está aquí, entonces Nanami y Kusakabe también se están curando en este momento y parece que todo se ha recuperado por completo de las feromonas. Empiezo a frotarme la barbilla hasta que el sonido del metal entra en mis oídos. Miro por la ventana del tren antes de que mis ojos se abran y vea la muñeca azul maldita desprendiéndose de las vías del tren con su pico. Antes de que pudiera hacer algo, el tren descarriló violentamente, volteándose de costado y mi cuerpo se estrelló contra la pared del tren mientras el carro volcado rechinaba el suelo.
El sonido del chirrido resonó en las paredes del tren hasta que chocó contra una pared de ladrillos destruyéndola por completo. Mi cuerpo se estrelló contra una de las ventanas del tren, lo que me hizo chocar contra la pared hasta que mi cuerpo rodó para detenerse en la hierba verde brillante. Me levanto del césped confundido mientras miro a mi alrededor y veo cientos de muñecos malditos de diferentes colores. Miro la parte superior de una pila de muñecos malditos y veo a Yaga sentado encima con 2 muñecos malditos sobre sus hombros. Me mira a los ojos antes de hablar. Bienvenido a mi patio de recreo. Capítulo 104. Capítulo 104. Pináculo de la brujería. Bienvenidos a mi patio de recreo. Dice el director Yaga sentado sobre un montón de muñecos malditos mirando a Mute, quien lo mira confundido. Una sonrisa aparece en el rostro de Yaga mientras habla con Mute una vez más. Pareces tener bastante conocimiento sobre la energía maldita viendo lo refinada que es tu energía. Entonces, déjame hacerte una pregunta. Si cientos de muñecos malditos se colocan dentro de la habitación, ¿qué pasará? Mute mira a los muñecos malditos tratando de descubrir qué está insinuando Yaga. Sin embargo, antes de que pudiera darse cuenta, Yaga habló. Parece que no lo estás entendiendo. Así que déjame darte una pista. Tengo que colocar núcleos dentro de estas muñecas para que puedan moverse, y si hay cientos de núcleos en la misma habitación. ¿Qué pasará si un núcleo es destruido al lado de otro? Después de escuchar a este mudo, los ojos se abrieron y finalmente se dio cuenta de lo que Yaga estaba insinuando. Mute miró hacia atrás y vio que el agujero que creó al golpear su cuerpo contra la pared ahora estaba tapado con concreto. Mute volvió a mirar a Yaga antes de chasquear los labios. Básicamente, Yaga había llevado a Mute a una trampa enorme. Cada vez que Mute destruye el núcleo de una muñeca maldita en lugar de ser destruido, el núcleo volaría hacia otra muñeca maldita, lo que haría que las muñecas se hicieran más fuertes. Mute eventualmente se cansaría y sería derrotado por la horda de muñecos malditos. Mute podría detener a la horda usando su técnica maldita, sin embargo, eventualmente, se quedaría sin energía y perdería. El plan de Yaga era casi perfecto pero no esperaba nada. Yaga estuvo observando la fuerza de Mute todo el tiempo que luchó contra todo y los otros de primer grado. Y basó la cantidad de muñecos malditos que creó en esa batalla. Sin embargo, sin que Yaga lo supiera, Mute se había estado limitando activamente durante toda la pelea para lograr un objetivo simple. Mute sabía que estaba clasificado como un grado especial, pero todavía sentía que había una brecha enorme entre él y los otros grados especiales con los que luchó. Para compensar este hecho, Mute decidió luchar contra todos los de primer grado como lo había hecho en el pasado para ver cuánto mejoraba. Pero durante su batalla, se dio cuenta de que no lo estaba haciendo mucho mejor, por lo que decidió dejar de contenerse e intentarlo al máximo, pero aún así no ganó tan fácilmente como esperaba. Mudo ahora, en su cabeza duda de su fuerza. Pero, sin que Mute lo supiera, la razón de sus luchas no fue porque se estuviera conteniendo, sino porque dudaba en actuar. Durante todo el tiempo que Mute estuvo en este mundo maldito, siempre estuvo bajo el mando de alguien. No sabe lo que significa tener verdadera fuerza. Mute siempre dudó de sí mismo, lo que a su vez debilitó su fuerza. Mute estaba preocupado por lo que sucedería en el futuro en lugar de centrarse en lo que estaba sucediendo en el presente. Yaga miró a Mute mirándolo a la cara hasta que de repente un escalofrío recorrió su columna haciendo que el sudor corriera por su rostro. Yaga sintió como si algo hubiera cambiado en Mute. La energía maldita que rodeaba su cuerpo se había detenido. Mute dejó escapar una risita cruel mientras se pasaba la mano por el cabello negro. Hasta que se puso en cuclillas. Como la primera vez que usó su técnica innata, apareció una fórmula en el cerebro de Mute. Mute intentó procesar esta fórmula mientras se agachaba, bajaba la cabeza y miraba la hierba verde brillante. Al ver que algo extraño estaba sucediendo, Yaga rápidamente agitó sus manos ordenando a los muñecos malditos que se abalanzaran sobre Mute. El sonido de cientos de pasos resonó cuando los muñecos malditos corrieron y saltaron hacia el mudo en cuclillas. Las muñecas se acercaron cada vez más mientras Mute levantaba lentamente la cabeza y sonreía mientras miraba fijamente a Primpical Yaga. El acto de mirar a Mute a los ojos hizo que el corazón de Yaga latiera rápidamente. Yaga ahora supo que algo malo estaba sucediendo mientras observaba cómo la boca de Mute se abría y decía 2 palabras. Ampliación del dominio. Capítulo 105. Capítulo 105. 1 minuto expansión de dominio. Un acto de vitalidad. Los ojos del director Yaga se abrieron mientras el aire a su alrededor comenzaba a deformarse.
Su corazón latía rápidamente mientras cruzaba los dedos y su energía maldita comenzó a volar fuera de su cuerpo. Los cientos de muñecos malditos dejaron de correr hacia Mute en cuclillas y, en cambio, retrocedieron creando un enorme muro entre Yaga y Mute. Yaga respiró hondo mientras miles de pensamientos pasaban por su mente. Se preparó para su muerte mientras contaba mentalmente la cantidad de segundos que habían pasado. 1, 2, 3, 5, después de contar por varios segundos más una mirada confusa apareció en el rostro de Yaga. La barrera utilizada en la expansión del dominio aún no se había formado. Yaga rápidamente chasqueó los dedos y formó un agujero en la enorme pared de muñecos malditos. Los ojos de Yaga atravesaron el agujero y miraron a Mute, que todavía estaba agachado mirando directamente a la enorme pared de muñecos malditos. ¿Había fallado la expansión del dominio de Mute? Pero el director Yaga sabía que ese no era el caso. Por alguna razón, todavía se sentía como si estuviera en expansión de dominio. Las manos de Yaga comenzaron a temblar hasta que abruptamente el cuerpo agachado de Mute desapareció. Antes de que Yaga pudiera reaccionar, Mute reapareció junto a él apoyado en su hombro. Una risa sin corazón entró en los oídos de Yaga mientras Mute hablaba. ¿Cómo te sentiste en el último minuto de tu vida? Yaga miró a Mute antes de girarse y lanzar un rápido puño hacia atrás directamente a la barbilla de Mute. Sin embargo, antes de que el puño pudiera conectarse, un fuerte sonido resonó reventando los tímpanos de Yaga mientras se formaba instantáneamente una barrera, atrapando a Yaga dentro. Yaga miró a Mute en estado de shock mientras, fuera de la barrera de expansión del dominio de Mute. Se podía ver a Nanami y Kusakabe mirando preocupados la barrera negra. Kusakabe, sin perder tiempo, rápidamente se abalanzó hacia la barrera empujando su espada. La punta de su katana se estrelló contra la barrera antes de que un fuerte crujido entrara en los oídos de Kusakabe y la hoja se hiciera añicos. Kusakabe miró confundido su katana destrozada antes de mirar a Nanami y hablar. Si el exterior de esta barrera es tan resistente seguramente, el interior es lo suficientemente débil como para que Yaga se rompa. Nanami asintió con la cabeza en acuerdo y también miró la barrera confundido aún, sin que Nanami y Kusakabe lo supieran, esta no es una barrera promedio, sino una creada por un voto. La expansión del dominio de Mute Act of Vitality es diferente en un solo sentido. La expansión del dominio de Mute tarda exactamente 1 minuto en formarse por completo. Este único minuto podría significar la muerte en una batalla cuerpo a cuerpo con otro hechicero poderoso. Pero el beneficio para Mute es que, si puede sobrevivir 1 minuto, le espera una enorme recompensa. El dominio de Mute se activará automáticamente después de que pase 1 minuto, anulando a su vez cualquier dominio presente, sin importar cuán fuerte sea el dominio del enemigo. El acto de sobrevivir 1 minuto es la razón por la que la expansión del dominio de Mute se llama un acto de vitalidad. Sobrevivir al minuto demuestra la vitalidad de Mute. También hay más bonificaciones para el dominio de Mute. Por ejemplo, la barrera formada por Mute es irrompible sin importar la fuerza infligida en el exterior o el daño que reciba el cuerpo de Mute. La única forma en que la barrera puede dejar de existir es si Mute lo cancela él mismo. Y la técnica principal del dominio de Mute es interesante, por decirlo menos. Pero la explicación tendrá que esperar mientras la barrera negra frente a Nanami y Kusakabe se desvanece abruptamente, revelando a Mute de pie sobre la enorme pila de muñecos malditos. Los ojos de Nanami se abrieron al ver que faltaba la mitad superior de Primpikal Yaga. Todo el cuerpo de Mute estaba cubierto por la sangre de Yaga mientras miraba hacia Kusakabe y Nanami. Kusakabe observó con horror cómo el rostro de Mute comenzó a arrugarse cuando una sonrisa espeluznante apareció en su rostro y su cuerpo parpadeó. Antes de que Kusakabe pudiera reaccionar, una poderosa patada golpeó su pecho impulsando su cuerpo a través de la pared de concreto detrás de él. Los ojos de Nanami se fijaron en el cuerpo de Mute antes de que sus dedos comenzaran a temblar y, por puro instinto, se cruzó de brazos bloqueando un poderoso golpe que recorrió su cuerpo. La fuerza del golpe hizo que el cuerpo de Nanami se deslizara hacia atrás mientras el sudor corría por su rostro. El sudor goteó de su barbilla antes de que la pierna derecha de Mute parpadeara y una patada golpeara la barbilla de Nanami haciendo que su cabeza se echara hacia atrás. El cuerpo de Nanami fue lanzado hacia atrás por la patada que voló a través del agujero creado por Kusakabe. Nanami dio una voltereta en el aire y se detuvo bruscamente en las vías del tren. Nanami cayó sobre una rodilla mientras respiraba pesadamente. No podía seguir los movimientos de Mute en absoluto. Mute había alcanzado otro nivel en comparación con él.
Nanami se levantó con cautela mientras miraba preocupado hacia adelante hasta que, en una fracción de segundo, unos nudillos aparecieron directamente frente a los ojos de Nanami. El aire envolvió el golpe veloz como un rayo mientras Mute miraba a Nanami con los ojos dilatados. Mute se concentró en su golpe acercándose rápidamente a la cara de Nanami hasta que el poderoso golpe golpeó directamente en su nariz. El puñetazo rompió la nariz de Nanami mientras un rayo negro brotaba del puño de Mute. El relámpago salió disparado salvajemente cuando el golpe levantó a Nanami, lanzándolo a través del techo del túnel,